Muy buenos días a todos, mi nombre es Manasés Hernández. El día de hoy vamos a discutir un poco acerca del tema de técnica de biopsia tiroidea. Algunos de los temas que vamos a cubrir el día de hoy: generalidades, indicaciones, contraindicaciones, la técnica, las limitaciones de la misma técnica, algunas complicaciones y los reportes. En cuanto a las generalidades, vamos a decir que la biopsia por aspiración con aguja fina de nódulos tiroideos es un procedimiento mínimamente invasivo y seguro, usualmente realizado de forma ambulatoria. La detección de los nódulos tiroideos ha ido aumentando rápidamente con la implementación del ultrasonido de cuello, llegándose a encontrar nódulos tiroideos hasta el 67% de los pacientes que se les realiza ultrasonido de cuello. Para estos pacientes con nódulos tiroideos de características sospechosas, la herramienta estándar para detectar el cáncer en estos pacientes viene a ser la biopsia por aspiración con aguja fina. Y la incidencia general de cáncer de tiroides es de alrededor del 9 a 13% en pacientes con nódulos tiroideos, de ahí la importancia de la técnica. Tenemos algunos valores: la sensibilidad y la especificidad son bastante altas y la tasa de falsos negativos y falsos positivos en realidad es bastante baja. Tiende a variar debido a diversos factores que vamos a discutir un poco más adelante, pero tienden a ser valores bastante bajos de falsos positivos y falsos negativos. Como ya mencionábamos, los nódulos se van a encontrar varía bastante el número, pero hasta el 67% de pacientes que se someten a ultrasonido de cuello. Es un gran número, por lo cual tiene implicaciones clínicas, financieras y terapéuticas directas para los pacientes. Las tasas relativamente altas no diagnósticas para la biopsia guiada por ultrasonido varían desde un 2 hasta un 29%. Esto de nuevo depende de varios factores que vamos a discutir. Tasas altas de biopsias no diagnósticas, aumenta los costos, el estrés del paciente y el tiempo lo lleva a tardarse más alcanzar un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Las muestras iniciales no diagnósticas pueden albergar una neoplasia maligna hasta en el 1 o 4% de los casos, de ahí la importancia de realizar bien la técnica para no tener ningún problema. Este estudio de Hill et al., realizado en el 2018, es un estudio demográfico donde miraban la relación de los resultados diagnósticos o no diagnósticos de una muestra de biopsias tiroideas. El número de la muestra era de 164 pacientes. Vemos que ejemplificaron diversas variables de los pacientes, las cuales intentaban dilucidar cuáles eran las que más se asociaban a muestras no diagnósticas en la biopsia por aspiración con aguja fina. Los 3 factores que vieron más relacionados en esto fueron la composición del nódulo. Cuando es mayormente cístico o mayor de 50% cístico, se vio un alto valor en muestras no diagnósticas. Cuando utilizaban una aguja no correcta, una aguja demasiado gruesa, y la técnica también entre aspiración o técnica de capilaridad se vio que también influía bastante en muestras no diagnósticas en este grupo de pacientes que ellos estudiaron. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues las indicaciones para realizar una biopsia por aspiración de aguja fina: la principal indicación es la presencia de nódulos tiroideos. Los nódulos tiroideos se pueden clasificar en base a diversos sistemas, ya sea los más utilizados por nuestra escuela. En nuestro ambiente es el ACR-TRACS y el ATA. Los autores de este artículo recomendaban también, utilizaban el ACR-TRACS, una versión modificada con algunos implementos de su propio centro. Lo que ellos recomiendan, sí, es estar claros, utilizar todo un mismo lenguaje, estar en buena comunicación con los médicos que refieren para que todos estemos utilizando el mismo lenguaje de reportes, para que se entienda lo que se está reportando y para ayudar a los pacientes de esa manera.
Las otra indicación son lesiones difusas, sobre todo la tiroiditis de Hashimoto, la cual puede esconder lesiones malignas como linfoma o carcinoma papilar, los cuales se pueden presentar como nódulos escondidos en una tiroiditis de Hashimoto. Entonces también puede ser una indicación para una biopsia por aspiración con aguja fina. Y otras indicaciones son los pacientes con alto riesgo de cáncer. Estos pacientes se les puede realizar biopsia de presentar factores del riesgo. Los factores del riesgo para el cáncer de tiroides vienen a ser historia familiar de cáncer de tiroides, que hayan recibido radiación de cuello o cabeza, el sexo masculino, que sean menores de 30 años o mayores de 60 años y un diagnóstico previo de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Entonces, los factores a considerar para realizar BAF no solamente es el tamaño de los nódulos, sino los factores del riesgo, los factores clínicos del paciente. La cantidad de nódulos se ha visto que es básicamente el mismo riesgo de cáncer. Si un paciente presenta un solo nódulo o presenta múltiples nódulos, por lo cual no se debe asumir que por tener múltiples nódulos o un solo nódulo el riesgo es menor. De nuevo, lo más importante son las características ecográficas, el intervalo del crecimiento del nódulo y las características ecográficas que ya vamos a discutir. Algunas contraindicaciones. Mencionaba este libro de radiología intervencionista que se puede tomar como contraindicación las coagulopatías incorregibles. Otros artículos que revisé también mencionan que no es necesario inhibir terapia anticoagulante, no es necesario tomar muestras de hemograma o tiempos previo al procedimiento, pero vamos a ver más adelante que la principal complicación de esta técnica son los hematomas. No son muy frecuentes, pero sí es algo que tenemos que tener en consideración, por lo cual pacientes con coagulopatías tenemos que tener esto en mente. Con un test de Quick menor de 50%, esto viene a ser valorado por el INR en los tiempos de coagulación, o plaquetas menor de 50,000. En cuanto al abordaje y la técnica, vamos a discutir algunos de los puntos que nos describen estos autores, Dahiya, Patel y Young, en este artículo de Radiology Clinics de Norteamérica, publicada en el 2020, algunas de las recomendaciones que nos dan estos autores. Primeramente, vamos a hablar de la selección y programación de pacientes. Para la selección de pacientes, estos autores utilizan una versión también adecuada para su centro del ACR-TRADS, así como lo hacemos nosotros también. De esa manera seleccionan los pacientes. Y en cuanto a la programación de pacientes, ellos refieren que durante los estudios, si se realiza un estudio y ven algún nódulo de apariencia de características sospechosas que amerita una biopsia, ellos mismos programan al paciente, no esperan a que vuelva a ser contrarreferido por un médico, por médicos clínicos, sino que ellos mismos lo toman en sus manos y programan inmediatamente a los pacientes. Esto para agilizar de nuevo el diagnóstico y posible terapia del paciente. Entonces, en cuanto a la selección de nódulos, en nuestra escuela lo que nosotros utilizamos más comúnmente es el ATA y el ACR-TRADS. Repasando rápidamente las características sospechosas, más sospechosas son los nódulos hipoecoicos, sólidos, con microcalcificaciones internas, con márgenes irregulares, que sean más altos que anchos, que tengan extensión extratiroidea, con calcificaciones gruesas o en anillo, y que tengan metástasis a nódulos. El ACR-TRADS, que también utilizamos bastante en el día a día, que valora 5 componentes: la composición, la ecogenicidad, la forma, el margen y la presencia de focos ecogénicos. Y de esta manera, y junto al tamaño del nódulo, da recomendaciones en cuanto a seguimiento y biopsia. Entonces aquí tenemos ejemplificados algunos de las características
recordando que el espectro de los nódulos es bien extenso, por lo cual debemos ser bien minuciosos cuando realicemos el ultrasonido, desde la presencia de microcalcificaciones hasta nódulos hipoecoicos o muy hipoecoicos, nódulos que son más altos que anchos, que son de márgenes irregulares. También mencionan los autores con amplia vascularidad interna, nódulos que tengan extensión extratiroidea o que haya presencia de nódulos de características sospechosas, adenopatías, disculpen, de características sospechosas. Ya veníamos hablando un poco acerca de esto, que es el uso de anticoagulantes. En cuanto al uso de anticoagulantes de nuevo, alguna de la bibliografía que revisé mencionaba que deben suspenderse, sobre todo la aspirina y la warfarina, pero estos autores, de nuevo de Radiology Clinics of North America, no recomiendan, no lo ven como necesario inhibir el uso de anticoagulantes previo al procedimiento. Entonces es algo que se tiene que regir por las normas de la institución en la cual se esté practicando y por las preferencias del médico radiólogo que va a realizar la biopsia. En cuanto a la posición del paciente, la posición adecuada para realizar el estudio va a ser en leve hiperextensión del cuello, no una hiperextensión extensa, sino leve. Para alcanzar esto nos podemos hacer útil una almohada o una toalla enrollada hacia los hombros del paciente. Esto va a ayudar a que se estire un poco la piel y que se vuelva más anterior la glándula tiroidea, lo cual va a ser más fácil el abordaje y va a reducir la distancia que debemos atravesar para alcanzar el nódulo a biopsiar. En cuanto al transductor, los autores nos recomiendan utilizar lo que ellos utilizan en su centro, es un transductor de alta frecuencia de baja huella. Ellos incluso utilizan transductor de palillo de hockey. Normalmente recomiendan los autores utilizar un transductor de 10 a 12 MHz, lineal de alta frecuencia, esto para tener más fácil abordaje, de baja huella, para que no cubra tanto y que sea más fácil realizar el procedimiento. En cuanto al abordaje, pues hay varias recomendaciones, mencionan los autores. Mencionan los autores que se puede realizar un abordaje de lateral a medial, es decir, pasando por el esternocleidomastoideo mastoideo hacia la glándula tiroidea, o se puede realizar de medial a lateral. También, en realidad, refieren ellos que depende de la preferencia de la persona que esté realizando el estudio, pero que lo más importante es que elijamos el trayecto que sea más corto y más seguro hacia la lesión a biopsiar, tomando en cuenta las características de dónde está la lesión y las estructuras adyacentes como vasos sanguíneos. Entonces lo más importante es elegir un trayecto corto y seguro. En cuanto a los materiales que vamos a utilizar, bueno, ya estamos familiarizados con ellos. Esto es lo que utilizan los autores del artículo, así lo preparan. Son bastantes de las cosas que ya conocemos, que ya vemos normalmente, desde las jeringas, las agujas necesarias, la lidocaína para infiltrar, las placas y los materiales para realizar la asepsia y antisepsia. Y ellos también utilizan campos estériles. Ahora hablando ya precisamente del procedimiento, el abordaje y la técnica del procedimiento que vamos a realizar. Primeramente hay que tomarnos el tiempo para verificar la información del paciente, que sea el paciente correcto, que tengan todos los datos clínicos, los datos personales correctos del paciente. Debemos confirmar la lesión que es referida por el médico solicitando el estudio.
por lo cual debemos hacer un rastreo ecográfico inicial para verificar que el nódulo exista, que sea exactamente, que esté donde dicen que esté y que tenga las características que ameriten la biopsia. Entonces debemos confirmar la lesión siempre al realizar un rastreo ecográfico previo a prepararnos para realizar el estudio. Luego vamos a preparar el transductor, lo vamos a limpiar, vamos a colocar el gel y vamos a colocar un cobertor especial para el transductor. Esto para mantener de nuevo la asepsia y antisepsia. Vamos a realizar la antisepsia. Los autores de este artículo en su centro utilizan clorhexidina, nosotros utilizamos más el iodopovidone. Lo importante es realizar la técnica de la forma más estéril posible. Ellos utilizan campos estériles al momento de realizar sus biopsias. Se prosigue a infiltrar con anestesia. Ellos utilizan lidocaína, nosotros también utilizamos lidocaína en nuestro centro. En cuanto a la aguja, la selección de la aguja, ellos recomiendan una aguja 25, es la que utilizan más comúnmente, pero refieren que esto puede cambiar dependiendo de las necesidades. Se puede utilizar una aguja 23 también, más una aguja más grande como 22 o 23. Si se piensa que se puede llegar a necesitar una aguja más gruesa, ya sea o una aguja más larga, ya sea porque sea muy profunda la lesión, tenga bastante tejido que atravesar el paciente. Entonces, entre 23 y 27 recomiendan ellos tener el rango de agujas y usualmente utilizan la aguja número 25. Posterior al realizar la toma de la biopsia, ellos normalmente mandan las plaquitas en frotis, pero también tienden a mandar muestra en bloque para centrifugar. Entonces tenemos algunas imágenes de la técnica que vamos a utilizar. Este es un abordaje de nuevo lateral a medial que podemos ver que va atravesando en esta imagen ecográfica a través del músculo esternocleidomastoideo. Refieren ellos que este es el abordaje que ellos más utilizan, ya que la aguja, viéndose hiperecogénica, hace buen contraste contra el músculo hipoecoico del esternocleidomastoideo, lo cual da muy buena visualización de todo el trayecto de la aguja. También se puede realizar un abordaje en transversal. Esto es más para accesos vasculares, pero puede tener su utilidad en la toma de la muestra de estas lesiones tiroideas. En este caso solamente vamos a ver la punta de la aguja. Ellos recomiendan utilizar más el abordaje longitudinal, pero de nuevo tenemos que todo va a depender de dónde está la lesión y qué es lo que se necesita. Este es básicamente un esquema de cómo realizar el abordaje. De nuevo, de lateral a medial es la técnica que más se utiliza a través de los músculos para ver el trayecto de toda la aguja hasta alcanzar la lesión, siempre tomando en cuenta las estructuras adyacentes, la tráquea, los vasos sanguíneos. Una vez ya colocados y estar seguros que vemos la aguja, procedemos a realizar la infiltración de la cápsula tiroidea y de los tejidos blandos superficiales. Aquí ya es posterior a la inyección de lidocaína. En cuanto a la técnica, ya veníamos discutiendo un poco de esto al inicio de la clase. Podemos utilizar una técnica de aspiración o por capilaridad. Hay un poco de debate, hay varios estudios al respecto. Algunos estudios han demostrado, no han sido estudios muy grandes, pero han demostrado que hay un poco más de éxito con la técnica de capilaridad, ya que la técnica de aspiración tiende a tomar mayores muestras de sangre, lo cual no aumenta la celularidad, solo disminuye la cantidad de células, puede disminuir la cantidad de células. Por lo cual se ha visto un poco más de éxito con técnica de capilaridad. Sin embargo, los autores de este artículo refieren que el mejor abordaje es utilizar ambas técnicas según lo necesitemos, que es básicamente lo que nosotros también hacemos en nuestro centro cuando realizamos las biopsias. Poder empezar con una técnica de capilaridad y posteriormente a aspirar al vacío.
Esto para asegurar de tomar una buena muestra, que es lo más importante. Refieren los autores que cuando ya se empiece a ver sangre en la jeringa, ya se debe suspender la muestra, porque en lo que aumenta la sangre disminuye la posibilidad de tener la celularidad necesaria para que la biopsia sea diagnóstica. En cuanto a cuidados post-procedimiento, no son muchos. Refieren los autores que estos son procedimientos que se realizan de forma ambulatoria, no es necesario dejar ingresado al paciente. Normalmente solo con un poco de presión en el sitio de la punción por unos minutos y una bandita colocada ahí es más que suficiente. Se puede recomendar también al paciente colocarse un poco de hielo en bolsa, lo cual va a disminuir el hematoma. También hay algunas situaciones especiales que menciona el artículo que pueden dificultar el abordaje, por lo cual tenemos que tener presente las calcificaciones en anillo, los nódulos en el istmo, los divertículos esofágicos y el tubérculo de Zucker-Kandel. Las calcificaciones gruesas en anillo pueden dificultar el abordaje, ya que es más difícil penetrar el nódulo para tomar una buena muestra. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Puede que necesitemos incluso una aguja más grande. Los nódulos en el istmo también hay que tener en consideración, ya que tienden a movilizarse más, tienden a ser un poco más móviles. Entonces puede dificultar si no realizamos un buen abordaje con la aguja. Tenemos que estar conscientes de esto para no lastimar otra estructura. En cuanto a los divertículos esofágicos, sobre todo pueden simular nódulos, sobre todo del lado izquierdo, sobre todo es posterior inferior del lado izquierdo, por lo cual cuando realicemos el ultrasonido y la revisión previa a la biopsia, tenemos que estar seguros si de verdad es un nódulo. Recomiendan los autores siempre tomar imágenes en transverso y en longitudinal, ya que sobre todo en longitudinal vamos a ver su conexión con el esófago posterior. Entonces, para no confundirnos. También tenemos que estar conscientes de variantes anatómicas como el tubérculo de Zucker-Kandel, que puede simular un nódulo, pero en realidad es una variante anatómica normal. No es ninguna lesión nodular. Entonces siempre tenemos que estar conscientes de eso. En cuanto a las limitaciones del estudio, las limitaciones vienen a ser de 3 factores. Los principales factores son los de la lesión. Si es muy dura la lesión, si tiene calcificaciones gruesas, calcificación en anillo, va a ser más difícil su abordaje, va a ser más difícil tomar la muestra, entonces tenemos que estar conscientes de eso. Si la lesión presenta necrosis interna, va a ser más difícil alcanzar la celularidad necesaria para tener una muestra diagnóstica. El tamaño de la lesión es importante, lesiones muy pequeñas es más difícil alcanzar la celularidad adecuada. En cuanto a la localización de la lesión, la proximidad a la piel va a facilitar poder realizar varias tomas o una sola toma necesaria para alcanzar la muestra. Y si son muy profundas las lesiones, dificulta la biopsia. También en base a las estructuras adyacentes que pueden llegar a limitar un buen abordaje, como los vasos sanguíneos del cuello. El factor humano es el tercer factor que puede ser limitante. Este puede ser factor humano del paciente, un paciente poco colaborador, que esté inquieto, nervioso, que tenga cuadro vagal, que es común durante este procedimiento. Y los factores humanos del radiólogo que está realizando el estudio, su experiencia para escoger el abordaje adecuado y para poder sobrellevar todas estas situaciones especiales, limitaciones y dificultades que conlleva estos procedimientos. Las complicaciones no son muchas, de nuevo no son muy frecuentes. La más frecuente de ellas es el hematoma en el punto de entrada, puede suceder, tenemos que estar conscientes de ello. Puede también haber infección si no se utiliza una técnica de asepsia y antisepsia adecuada. Punción accidental de otra estructura anatómica que producir un cuadro vagal al paciente. Y también diseminación tumoral por el tracto de la aguja. Estas últimas son poco común. La más común es el hematoma y el cuadro vagal. Aquí tenemos una imagen ecográfica donde podemos ver posterior a una biopsia
la formación de una colección heterogénea de predominio hipoecoico anterior a la glándula tiroidea. Esto es un hematoma en formación. En este caso de pequeño tamaño, pero también se puede llegar a tener un hematoma de mayor tamaño. Aquí tenemos una imagen tomográfica en corte axial a nivel de la tráquea de la glándula tiroidea, donde podemos ver, este es un paciente que de nuevo se le realizó una biopsia tiroidea. Podemos ver que hay en el espacio pretiroideo, podemos ver que hay formación de un hematoma de importante tamaño. Entonces es una complicación que tenemos que tener en cuenta. En cuanto al reporte de estas biopsias, este artículo nos menciona los 3 principales sistemas que se utilizan alrededor del mundo para el reporte de estas biopsias. Tenemos que estar conscientes de ellos, tenemos que saber qué significan. El que más utilizamos aquí en nuestras instituciones es Bethesda. Entonces vamos a ver muchas veces que los pacientes ya vienen con un nódulo, con una clasificación de Bethesda. La clasificación de Bethesda es del 1 al 6 y se clasifica en no diagnóstica o muestra no satisfactoria, que es la 1, el 2 es benigno, 3 atipia de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado, el 4 que es una neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular, el 5 es sospecha de malignidad y el 6 ya es malignidad. Es importante saber qué significa cada una de estas categorías para saber cuál es su riesgo de malignidad, que aquí lo tenemos, y también qué es lo que vamos a hacer con cada una de estos, con cada una de estas categorías. Si es una categoría 1, se debe repetir la biopsia. Si es un hallazgo benigno, como un adenoma, a la biopsia, a realizar el seguimiento clínico o ecográfico necesario. Si es atipia o lesión folicular de significado indeterminado, se debe repetir la biopsia. Y ya para los grados 4, 5 y 6 ya se recomienda abordaje quirúrgico. Eso es lo que tenía preparado para la clase de hoy. Esta es la bibliografía que utilicé para preparar la clase. Gracias a todos por su atención. Gracias por la clase, me pareció muy completa. En realidad, nosotros nos encontramos frente de pacientes con nódulos tiroideos todos los días, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tener claro cuáles son los criterios para mandar a biopsia a uno de estos pacientes, y claro, eso es basado en las guías, y después de eso, ya cuando llega al día de la biopsia, puedes tener muy presente los diferentes pasos que tenemos que tener en cuenta para realizar el procedimiento. Uno de ellos, y que tenemos que tener en cuenta, es que todo procedimiento debe ir con un consentimiento informado. Los pacientes, a pesar de que no les hagamos firmar un documento, deberíamos platicar con ellos para ver si aceptan el procedimiento, ya que como comentó Manasés, pueden haber pacientes que tengan mucho nerviosismo al momento del procedimiento porque sienten como que es algo bastante invasivo, y lo es. Entonces es importante conversar con ellos, explicarles el procedimiento para que ellos traten de cooperar lo más posible, y después de eso, pues todos los demás requerimientos pues dependen de nosotros. De forma ideal, el posicionamiento del paciente va a hacer que esté o no más cómodo durante el procedimiento. Entonces también deberíamos mejorar esa situación para que el paciente no esté refiriendo que le duele mucho la espalda o que le duele alguna parte del cuerpo, y eso se puede mejorar, tal como lo mencionó él, con una colocación de una toalla o una almohada entre los hombros y el cuello, que mejora la posición tanto del cuello para la biopsia como la del paciente. Y demás, pues muchas gracias, Manasés. ¿Hay más aportaciones? Bueno, Manasés, gracias por su charla, muy bonita, muy clara, específica. Recordar que todo paciente es diferente. Recordar que cuando usted va a tomar la decisión de biopsiar un nódulo, tiene que tener todos los criterios de TIRAD. También hay que tener en cuenta factores propios del paciente, una técnica adecuada, pero también, además de todo eso,
lo generan los años y el conocimiento, es esa perspicacia de que hay muchos nódulos que en muchas ocasiones no cumplen con todos los criterios del TIRA. Puede ser, no hay al 100% toda esa especificidad que nos dice que hay que biopsiar, sino que hay voy a usar esta palabra, tal vez no es la más adecuada, un presentimiento de que esa lesión no parece tan buena como se ve. Muchas de esas cosas a veces hay que tomarlas en cuenta, aunque no sean tan específicas, pero sí esa experiencia puede ayudar mucho para la toma de decisiones de biopsias que tal vez otras personas no la harían. Es siempre importante considerar todos esos factores, antecedentes, historia familiar, para la toma de decisión de una muestra de una biopsia. Y recordar que debemos de tratar de obtener la mejor cantidad de material sin causar mucho dolor a nuestros pacientes. Por lo demás, yo le diría fue una bonita clase que la explicó claramente cómo hacer el procedimiento y todo. Si no hay aportaciones ni comentarios, concluiríamos con la clase. Gracias, doctor. Solo un comentario más. Según la guía Bethesda, anteriormente se recomendaba no repetir las biopsias en menos de 3 meses por la reacción inflamatoria que está causada. Sin embargo, eso ya cambió, entonces ya no hay un límite de tiempo para repetir las biopsias. Entonces se puede realizar en cualquier momento porque se estimó que esa reacción inflamatoria fuera significativa para cambiar el diagnóstico. Gracias. Entonces, si no hay más aportaciones, concluimos con la clase del día de hoy.